Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: se ha ido a alojar en casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: Señor, yo doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le doy 4 veces más. Y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Le pedimos a Nuestra Señora hoy, a la Virgen María, que nos dé la gracia de poder recibir esta palabra con fruto, que podamos nosotros verdaderamente ser tocados por la palabra del Señor, porque ese es el fin, la finalidad del Evangelio, de la palabra, que pueda tocar nuestra alma, nuestro corazón, para que de esa manera podamos nosotros ser transformados, para que podamos ser nosotros de alguna manera ser las casas de Dios, la cual el Señor quiere habitar. Y se lo pedimos a ella porque ella es la que fue dócil, humilde, pura, y ella fue la primera casa de Dios. Hoy escuchamos en el Evangelio cómo el Señor le dice a Zaqueo: hoy tengo que estar contigo en la casa, hoy tengo que ir contigo a estar en tu casa. Pero hace unos años antes, ya el Señor había mandado a un ángel a proponerle lo mismo a una jovencita de 15 años, a la Virgen María.
Y ella era la primera casa, iba a ser la primera casa. Y ella le dijo que sí rápidamente, sin dudar, sin titubear. Ella le dijo que sí al Señor. Y un sí rotundo, un sí profundo y un sí eterno. Ella es la que puede disponer nuestro corazón. Ella es la que puede transformar nuestra alma. Ella es la que puede darnos la gracia de ser dóciles para poder ser las casas de Dios donde Él quiere habitar. Porque Dios quiere habitarnos. Dios quiere estar con nosotros y que nosotros estemos con Él. Por el bautismo Dios está con nosotros, pero es por medio de la fe y la vida de la gracia que nosotros estamos con Dios. No es solamente que Él esté en nosotros, porque siempre va a estar, sino que nosotros estemos con Él. Es lo que podemos nosotros vislumbrar en la primera lectura del libro de la sabiduría. Escuchamos del profeta: tú amas todo lo que existe y no aborreces nada de lo que has hecho. Tú amas todo lo que existe y no aborreces nada de lo que has hecho. Todas las cosas existen porque Dios las ha amado. Y si Dios nos ama, es porque está con nosotros. Lo va a decir más adelante. Porque si hubieras odiado algo ¿cómo podría subsistir una cosa si tú no quisieras? ¿Cómo se conservaría si no la hubieras llamado? Pero tú eres indulgente con todos, ya que todo es tuyo, Señor, que amas la vida. Él es el Dios de la vida, Él es el Señor de la vida. Nosotros somos su vida. Si Él es la vida misma, pero nosotros somos la vida de Dios. Dios no nos necesita, Dios no necesita de nosotros, pero se ha hecho necesitado de nosotros. Dios en su humildad se ha bajado. Dios en su humildad se ha hecho carne para buscar al hombre. Dios no necesitaba del hombre, pero se ha hecho necesitado del hombre. Ha querido necesitar del hombre. Y por eso hoy el Señor nos llama con Salomón, para que se aparten del mal y crean en ti, Señor, para que creamos en el amor de Dios, para que creamos en el amor del Padre, para que dejemos que ese amor que quiere comunicarse con nosotros viva en nuestro interior, viva en nuestro corazón. Esa es la vocación a la cual hemos sido llamados. Nosotros le pertenecemos a Él y Dios nos pertenece a nosotros. Él es para nosotros y nosotros somos para Él. El llamado, la vocación que nosotros tenemos es sin duda lo que hoy escuchamos de San Pablo. Rogamos constantemente, dice San Pablo a los tesalonicenses, por ustedes, a fin de que Dios los haga dignos de su llamado. Dios los haga dignos de su llamado. ¿Cuál es ese llamado? El ser templos de Dios, el ser casa de Dios, el ser almas donde el Señor pueda venir a reposar, a descansar, a estar. Y eso lo podemos hacer si nosotros somos dóciles y acudimos a aquello que Él nos llama, a ser morada de Dios. Y lleve a término en ustedes, con su poder, todo buen propósito y toda acción inspirada en la fe. Todo es gracia. Dios nos ha concedido todo, porque le creemos, porque creemos en Él, porque hemos creído en su amor, o hemos querido creer en su amor. Y como sabemos que Él es nuestro amor, entonces hoy le queremos buscar. Hoy salimos al encuentro del Señor. Hoy, como Zaqueo, buscamos y queremos saber quién es Jesús. ¿Quién es Él? Eso nos dice el evangelista Lucas. Él quería ver quién era Jesús. Zaqueo quería ver quién era Jesús. Él había escuchado de Jesús. Algo le había llegado, pero todavía no tenía la fe sobrenatural, no tenía la plenitud de la fe. Era una fe pequeña, una fe sencilla, una fe en simiente, en semilla, que es la fe que se nos ha concedido en el bautismo, pero que de alguna manera nosotros debemos y tenemos que acrecentar.
Dice San Pablo, el justo vive por la fe. En Romanos, el justo vive por la fe y debemos crecer de fe en fe, creer más todos los días. Hoy es una muy bonita oportunidad para creer más, creer en ese corazón, en ese amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Porque en esta experiencia de Zaqueo nosotros vemos cómo Zaqueo al inicio le busca a Jesús. Él quiere encontrarse con Jesús, pero Zaqueo miraba una multitud, incluso él que sí era más bajo, se quería encontrar con Jesús, pero había mucha gente y eran más altos que él, y no le dejaban ver a aquel que estaba pasando por el camino y a aquellos que estaban alabándolo. Sabía que estaba ahí un Mesías, sabía que había ahí alguien especial, pero no lo reconocía todavía. Él quería saber quién era Jesús. Y entonces se sube a un árbol, el sicomoro, y entonces desde el árbol miraba hacia abajo y miraba muchísimas personas. ¿Cuándo se da él quién era verdaderamente Jesús? Cuando se siente mirado de una manera diferente. Cuando siente que Jesús le traspasa el alma con su mirada de amor, con su mirada de misericordia. Una mirada diferente que no le juzgaba, que no le condenaba. Una mirada diferente, una mirada llena de amor y misericordia. Porque todos le miraban a él era una persona pública. Zaqueo, jefe de publicanos, era público. Era pecador y por los judíos era el más grande pecador. Y entonces la gente lo miraba con sospecha. La gente lo miraba condenándolo. La gente lo miraba juzgándolo. Pero él siente una mirada diferente en la de Jesús. Y entonces su espíritu se entusiasma. Su corazón se ensancha al ver esa mirada y al escuchar las palabras misericordiosas de Cristo. Zaqueo, baja pronto porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Y Zaqueo no baja pronto, baja rapidísimo. Baja con el corazón henchido de amor porque se sintió mirado diferente y entonces quiere abrirle las puertas de par en par. Hasta ese momento era desconocido, pero entonces viendo la mirada de Cristo, entonces Él le abre la casa, no solamente las puertas de su casa, lo más importante, le abre las puertas de su corazón, le deja entrar. Antes de que entre a la casa física, material, Jesús entró en la casa del alma de Zaqueo. Jesús pudo estar en el corazón de Zaqueo. Le abrió sus puertas. Quiso creer en él. Quiso creer en esa mirada. Quiso creer en ese amor. Y entonces, cuando Jesús está ahí en la casa de Zaqueo, es condenado por los judíos. Se ha instalado, se ha ido a alojar en la casa de un pecador. Y entonces Zaqueo, al ver a Jesús ahí, al ver a su tesoro, al ver a su riqueza, entonces él dice Señor, le llama de Señor con S mayúscula, que quiere decir Kyrie, que quiere decir Dios, Dios mismo, el creador de todo. Señor, le voy a dar toda la mitad de mis bienes a los pobres. Imagínense, la mitad de sus riquezas a los pobres. Y si he hecho daño a las personas que le ha hecho daño, y debió haber sido muchísimas porque él le cobraba el impuesto a muchísimas personas ahí en Jericó, y entonces se quedaba con parte de ese dinero, porque su Dios era el dinero hasta ese momento, y entonces le dice, daré 4 veces más a aquel que le haya hecho daño. Antes a la vida de Zaqueo, su vida, su felicidad, su alegría, su gozo era el dinero. Ahora su gozo, su alegría es el Señor, es el Kyrie, es Dios mismo. Es Dios mismo, es Cristo mismo, esa es su alegría. Tanto es que su tesoro físico, material, entonces empezó a cambiarlo por el único tesoro verdadero, que es Cristo, que es el mismo Señor.
Hasta ese momento su tesoro era el dinero, ahora empieza el único tesoro a reinar en su corazón, que es Cristo. Y por eso renuncia a Él, renuncia a todo, porque se encontró con la alegría de su corazón. El dinero le daba muchísimas cosas, le daba muchísimos placeres, le daba muchísimas comodidades, pero no le daba lo más importante, la alegría de su corazón. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría en su casa. Lo recibió con alegría. Cristo es la alegría. Ese es el llamado que nos dice San Pablo. San Pablo dice: acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen perturbar fácilmente. ¿Qué nos puede perturbar en nosotros el corazón? El dinero, lo material, los placeres. El corazón se perturba cuando no tiene a Cristo. De ahí que escuchemos a San Felipe Neri y que estas palabras puedan penetrar nuestro corazón. Quien busca algo fuera de Cristo no sabe lo que busca. Quien quiere algo fuera de Cristo no sabe lo que quiere. Quien desea algo fuera de Cristo no sabe lo que desea. Porque nosotros somos para Él. El llamado nuestro, la vocación nuestra es para ser morada de Él. Es para que Él venga a vivir con nosotros. Es para que nosotros, nuestra alma, sea morada de Él, como la Virgen María, como Zaqueo, que empezó a hacerlo desde ese momento en adelante, y que hoy lo recordamos con mucho cariño, y que Él estuvo firme y fiel hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy el Señor, como dice el evangelista, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Lo que estaba perdido, el Señor ha venido a buscarlo, a encontrarlo y a salvarlo. Hoy quizá nosotros nos debemos de reconocer perdidos para poder encontrarnos con Él. El Señor siempre está buscando a lo que le pertenece. El Señor siempre nos está buscando, no se cansa de buscar a todos los hombres. A cada criatura, a cada persona, el Señor la busca. Y hoy podemos encontrar muchos Zaqueos. Nuestra propia conversión. Somos aquellos que estábamos perdidos como Zaqueo y hoy el Señor nos ha encontrado. Y qué bueno que nos dejemos encontrar muchísimo más. Hay un pensador y periodista muy famoso del siglo XX y hoy en Francia pues es muy recordado, sobre todo en el ámbito católico, porque fue un hombre que nació en 1915 y fue criado en un pensamiento ateo. Su papá ateo, su mamá atea, y los dos se conocieron en reuniones anticatólicas completamente. Se enamoraron, se casaron y entonces en partidos socialistas, comunistas, como él mismo lo dice. Y entonces él no fue bautizado, nunca escuchó de Dios, nunca escuchó nada de la religión, y él creció sin escuchar de Dios, sin escuchar de la fe católica. A la medida que fue creciendo, se fue enterando de que algunas personas creían en un ser superior, pero él no creía y no le importaba absolutamente nada. Cuando los papás se preguntaron, ¿este niño en qué va a creer? ¿Va a seguir lo mismo de nosotros? Ellos se dijeron a sí mismos, se compartieron, que él a los 20 años decida en qué quiere creer. Y ellos, que no se imaginaban lo que iba a pasar más adelante, pues fue una profecía, porque Dios incluso lo malo lo conduce a lo bueno. Y entonces ellos querían que su hijo siguiera las mismas cosas que ellos. Y entonces fue creciendo en ese ámbito. Dice él, éramos ateos perfectos, de esos que ni se preguntan por su ateísmo. Los últimos militantes anticlericales que todavía predicaban contra la religión en las reuniones públicas, que no parecían patéticos ni un poco ridículos. Exactamente igual que lo serían unos historiadores esforzándose
por refutar la fábula de Caperucita Roja. Dios no existía. Su imagen o las que evocan su existencia no figuraban en parte alguna en nuestra casa, en absoluto. Nadie nos habló de Él. No había Dios. El cielo estaba vacío. La tierra era una combinación de elementos químicos reunidos en formas caprichosas por el juego de las atracciones y de las repulsiones naturales. Pronto nos entregaría sus últimos secretos, entre los que no había un Dios absoluto. ¿Necesito decir que estaba bautizado? No. Según el uso de los medios avanzados, mis padres habían decidido de común acuerdo que yo escogería mi religión a los 20 años. Mi padre era secretario general del Partido Socialista y Comunista. Yo dormía en la habitación que durante el día servía a mi padre de despacho, frente a un retrato de nuestro ídolo, dice él, Karl Marx. Karl Marx me fascinaba, era un león, una esfinge, una erupción solar. Marx escapaba al tiempo, había en él algo indestructible que era transformada en piedra la certidumbre que tenía razón. Ese bloque de dialéctica compacta velaba mi sueño de niño, era su atracción. El domingo era el día del Señor para los cristianos, que a veces iban al templo, y para los pietistas, que se reunían en pequeños grupos bajo la mirada falta de comprensión de otros. Nosotros también nos poníamos nuestros trajes en ese día domingo para ir a ninguna parte. Dice él, los cristianos se ponían sus mejores ropas para ir al templo a adorar al supuesto Dios. Nosotros también nos poníamos nuestros mejores trajes, pero para ir a ninguna parte. Almorzábamos en la mejor habitación, sobre el blanco mantel de los días señalados, pero ni el moscatel de Alsacia, ni la cerveza, ni la frambuesa volvían a la familia más habladora. La comida más rica que de costumbre, y en abeto completamente barbudo de guirnaldas plateadas, nada conmemoraban. Era una Navidad sin recuerdos religiosos, una Navidad amnésica que conmemoraba la fiesta de nadie. Decía él, la fiesta de Navidad conmemoraba la fiesta de nadie. Más adelante entonces va a ocurrir un suceso que él mismo ni se explica y que no se atreve a hablar mucho de ello. ¿De quién estoy hablando? Voy a dejar el nombre para el final, para que ustedes se lo lleven grabado en su pensamiento y lo puedan leer. Y entonces, cuando no buscaba a Dios, me lo encontré. Sobrenaturalmente, sé la verdad sobre la más disputada de las causas y el más antiguo de los procesos. Dios existe. Yo me lo encontré. Me lo encontré fortuitamente, diría, que por casualidad, si el azar cupiese en esta especie de aventura, con el asombro de pasante que, al doblar una calle en París, viese en vez de la plaza o de la encrucijada habituales, un mar que batiese los pies de los edificios y se extendiese ante el vasto infinito. Fue un momento de estupor que dura todavía. Habiendo entrado a las 5:10 de la tarde en una capilla en las calles de París, habiendo entrado en esa capilla en el barrio latino en busca de un amigo, él estaba buscando un amigo, salí a las 5:15, es decir, se demoró 5 minutos en el templo, en la capilla, y entré siendo el más férrimo ateo y salí siendo católico, apostólico y romano. Bastó 5 minutos
para que Dios lo encontrara, para que Dios saliese a su encuentro y en 5 minutos pasara de ser ateo a creyente, católico, apostólico y romano. Habiendo entrado allí escéptico y ateo de extrema izquierda, y aún más que escéptico y todavía más que ateo, indiferente y ocupado en cosas muy distintas a un Dios que ni siquiera tenía intención de negar, hasta tal punto me parecía pasado desde hacía mucho tiempo a la cuenta de pérdidas y ganancias, de la inquietud y de la ignorancia. Al entrar tenía 20 años. Al salir era un niño listo para el bautismo y que miraba en torno a sí con los ojos desorbitados, ese cielo habitado, esa ciudad que no se sabía suspendida en los aires, esos seres a pleno sol que parecían caminar en la oscuridad sin ver el inmenso desgarrón que acababa de hacerse en el toldo del mundo. Mis sentimientos, mis paisajes interiores, las construcciones intelectuales en las que me había repantigado ya no existían. Mis propias costumbres habían desaparecido y mis gustos estaban cambiados. ¿De quién estamos hablando? De un hombre que murió a sus 80 años en 1995 y que hoy es, por su libro de Dios existe, yo me lo encontré, que es un bestseller, André Frossard, francés. Este es uno de esos saqueos de estos tiempos, a los cuales pues nos hinchan el corazón de que Jesús todavía sigue buscando lo que le pertenece, nos sigue buscando a nosotros. Es más, Jesús hoy en la Eucaristía está ansioso, desea ardientemente habitar en nuestra casa, como Saqueo y como André Frossard. Qué bueno que nosotros vengamos con el corazón henchido, con el corazón con entusiasmo, con gozo de encontrarnos con nuestro único tesoro, con nuestro más grande tesoro, que es Cristo el Señor, aquel que habitó en el vientre purísimo de Nuestra Señora. Pidámosle a ella que nos haga dóciles y que nuestro cuerpo y nuestra alma puedan ser morada de Dios. Que así sea.